Hola, ¿cómo están? Esta noche quiero conversar con Amber sobre un tema que resuena mucho en nuestras conversaciones y es el tema de esa parte nuestra que es la sombra. Nos parece un tema muy importante para reflexionar y para compartir con ustedes. Entonces vamos a esperar que Amber se una. Gracias Leo por estar. Gracias María. Vamos a esperar a Amber, que ya está por unírsenos. Hola Ali. Y Lola. Hola, Hola, ¿cómo Amber. estás? Muy bien, muy feliz de que estemos haciendo esto. Madre, Gracias. te veo gigante. Gracias. Vos estás siempre tan presente, tan viva. Muchas Gracias gracias. también por estar, por ser cómplice. Ay, Hola gracias. a todas y todos por estar también. Muchas gracias. Gracias por unirse a este espacio con nosotras. Nosotras somos cómplices de varias movidas y una de ellas es pues pensarnos y reflexionarnos sobre temas como este, que en alguna parte pues son tabú, que no se quiere conversar porque precisamente pues la sombra es aquello que no queremos que los demás vean de nosotras, de nosotros. Entonces, por eso es que también quise invitarla a Amber para hablar de esto, porque pues me parece muy útil para nuestra vida, ese abrazo con esa parte que somos, ¿verdad? Reconociendo y en ese abrazo entendernos también, conocernos ahí, porque si hablamos del autoconocimiento, pues incluye toda esta dimensión de nuestro ser. Entonces, bueno, les voy a contar también un poquito la dinámica. Por un lado, primero nosotras no traemos así como las respuestas a, a, ante este tema. No, ¿verdad? Más bien podemos generar más inquietudes y es parte de lo que yo creo que nos gusta, porque el creernos con las respuestas nos limita, mientras que las inquietudes nos dan materia para seguir trabajando en nosotras, en nosotros. Entonces, no traemos respuestas, solo queremos reflexionarlo desde nuestra percepción, desde nuestras experiencias, como un diálogo entre nosotras. Tampoco traemos como algo preparado así demasiado detallado, ¿verdad? De lo que queremos compartir, sino que queremos que sea una dinámica muy libre, precisamente, y muy fluida, también, pues obviamente con inquietudes que ustedes quieran plantear o que quieran compartir. Ayer yo pregunté en las historias y poquitas personas respondieron cuál era su sombra, pero sí hubo algunas personas valientes, porque esto es de valientas y valientes, primero que todo, yo creo, ¿verdad? Y es el reconocimiento de esa parte que no es tan bonita, aunque podríamos empezar por pensar qué es lo bello, ¿verdad? Lo bello también, pues para mí lo bello es lo auténtico. Y entonces ahí es donde está ese punto de reconocernos desde allí. No sé, Amber, si empezás contándonos cuál es precisamente tu percepción sobre este tema, tus experiencias. Pues sí, muchas gracias, Lau. La verdad es que me encanta lo que estás diciendo y el amor que tienes al hablar de la sombra, que eso es algo que tal vez no es tan común, ¿verdad? Hablarlo con ese amor y invitando a la belleza también a ser parte de la conversación, ¿no? Está muy bien. Primero quiero preguntar cómo se me escucha. ¿Se escucha bien? Yo te escucho bien, no sé las personas que nos acompañan, si nos cuentan cómo escuchan.
Ok, entonces voy a seguir y si alguien dice, bueno, le preguntamos aquí a las personas, si alguien escucha mal, aquí tengo unos audífonos y puedo intentarlo con audífonos. Perfecto. Bueno, la sombra. Ahora que preguntaste esto, ¿no? ¿Cuál es nuestra sombra? Me puse a pensar, bueno, ¿cuál es mi sombra, no? Y creo que podría hablar de las sombras que he descubierto, pero mis sombras actuales, digamos, son lo desconocido. No puedo decir cuáles son mis sombras actuales porque no las conozco, ¿no? Y también hay otra cosa que me gustó mucho de lo que dijiste, que es tener esa valentía para reconocer la sombra, reconocer esa parte de mí que está sombría. Y creo que eso es uno de los grandes regalos del trabajo, el trabajo de sombra, es desarrollar esa valentía en uno mismo. Sí, que tal vez de otra manera no se desarrolla. Es que realmente hay que tener esa valentía y la tenemos, todos la tenemos. Pero bueno, la sombra, de forma muy general, yo entiendo la sombra como es de nosotros que por alguna razón hemos rechazado porque consideramos incorrecto, feo, que no es apropiado, que no es digno, todo eso de nosotros, porque es propio, ¿no? Que de alguna forma hemos decidido rechazar. Esta decisión no es necesariamente consciente, ¿sí? Es algo que sucede naturalmente. A medida en que vamos creciendo, y empezamos a ver cosas en la sociedad, empezamos a escuchar cosas en nuestra familia y a partir de lo que vamos percibiendo en el mundo, eh, en nosotros hay una parte que se empieza a reprimir y otra parte que empieza a mostrarse. ¿Sí? Entonces, voy a hablar de mi experiencia personal aquí como para poner un ejemplo. Yo, bueno, en mi familia me crié y todo y se me, se me reconocía mucho como una chiquita como muy buena y muy calladita, muy centrada y cuando yo era así como más expresiva o expresaba liderazgo, es como Ujú, que eso no estaba bien para las personas a mi alrededor, ¿no? Que qué ujú, chiquita más malcriada y todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Hay una parte que se empieza a reforzar, la parte que los demás nos dicen que está bien sobre nosotros mismos, nos lo pueden decir verbalmente o con una mirada o con un gesto, y esa es la parte que empieza a convertirse en nuestra persona, nuestra máscara. ¿Quién soy para el mundo? ¿Sí? Y lo que pasa con esta máscara es que nosotros terminamos creyendo que somos eso. Yo me terminé creyendo la niña buena, muy linda, muy calladita, muy respetuosa, pero había otra parte de mí en el fondo, esa niña pues más explosiva, más expresiva, más rebelde y todas esas otras partes que no estaban tan aceptadas en mi entorno. Esas partes no se van a ir, esas partes siguen ahí, pero están sombrías, ¿sí? ujú. Entonces, así es como yo entiendo la sombra, ¿no? Como todos esos aspectos de nosotros, que no es que son malos, pero es que están oscurecidos, están en la parte oscura de la conciencia. ¿Sí? No sé si quieres añadir algo para irlo tejiendo, para no hablar tanto así seguido. Gracias. Bueno, yo también estuve pensando que quería compartir desde mi experiencia también, ¿verdad? O sea, desde el trabajo con nuestra propia sombra, porque me gusta mucho esa frase de Jung que dice que Jung trabaja el arquetipo de la sombra, que dice que no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino precisamente yendo a esas partes ensombrecidas, como dices, ¿verdad? A mí de niña me pasó que fui niña, hija menor, entonces fui una niña muy chineada, entonces siempre había una posibilidad de salirme con la mía, digamos. Entonces crecí con esa conducta y cuando ya empecé en una dinámica un poco más adolescente y luego adulta, y hasta no hace demasiado, y yo creo que todavía sigo trabajando el tema de que me da mucha dificultad a veces el manejo de cuando las cosas no son como yo quiero. Ujú. Entonces, ese aspecto de mi niña, ¿verdad? O sembrado desde mi infancia, ha sido parte del trabajo de reconocer que ese chineo ahorita de adulta, como decimos, ya no me luce. Tal vez de niña tampoco me lucía, pero me lo permitían. En cambio, los entornos ahora no, ¿verdad? Rápidamente es como, no, las cosas no son así, entonces he tenido que dar esa batalla
¿verdad? De ese, primero el reconocimiento, porque al principio no sabía qué era y tenía mucha confusión de tener ese dolor de querer que las cosas sean como yo quiero, pero cuando no se puede, entonces todo ese berrinche y toda esta situación, y entonces me ha tocado lidiar con esta dimensión de mi ser, una de mis sombras, porque hay varias. Y entonces ahora que dijiste de niña, recordé particularmente esta, y yo creo que ha sido muy valioso reconocerla porque precisamente es entender que fui educada de esa manera que no me es apropiada ahora. Entonces, cuando me veo en un berrinche así, ya no es como en algún tiempo que me rechazaba de nuevo, ¿verdad? Y cuando apenas empezaba a reconocerlo, tenía mucha vergüenza de sentirme así como una niña en cuerpo de adulta. Entonces me daba tanta vergüenza que también lo negaba y estaba pues en ese tire y jale. Afortunadamente he contado con personas a mi alrededor que también me han ayudado a verlo de una manera, pues a veces amorosa y a veces no tanto, pero a verla. Entonces es como una piedra que se pule, ¿verdad? Con las experiencias. Total, total. Me encanta lo que estás compartiendo y que tengamos esta sincronía de querer compartir desde nuestras experiencias, ¿no? Es muy hermoso. Esto es trabajo de sombra. Realmente estar aquí, pues en vivo hablando de estas cosas, este es trabajo de sombra, ¿no? Traerlo a la luz. Y aquí lo estamos haciendo. Ujú, Y pues lo que quisiera expresar es que en estas sombras, ahora que pones esta metáfora de la piedra que se pule, ¿sí? Yo lo que siento es que en el corazón de la sombra hay joyas, hay piedras preciosas, hay perlas, está el potencial de algo que la conciencia necesita para estar completa, ujú, obviamente, ¿verdad? Que es parte de. ujú, Entonces, en esto, pues, lo voy a decir pues, en mi caso, ¿verdad? No sé cuál será la perla que está ahí en lo que estás compartiendo, pero lo voy a comentar en mi caso. Este, pues también ya, cuando yo ya tenía como 24, 25, hasta ese momento fue que me di cuenta de que yo era una chiquita muy enojada, pero enojada, muy enojada, ¿sí? Y lo que yo expresaba al mundo era una persona muy tímida, muy suavecita, muy agradable, como complaciente con la gente. Pero yo en el fondo estaba muy enojada. Y aunque yo no lo expresara, yo tenía este diálogo interno muy enojado, muy violento hacia los demás, todo eso pues estaba y todavía está en mí de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando me encontré con esto, fue porque estaba en un proceso de psicoanálisis, ¿verdad? Hice un proceso muy largo de psicoanálisis y me topé con esto. Y al principio tuve mucha vergüenza también. Creo que es normal sentir eso, ¿no? Mucha ujú, negación, en primer lugar. Cuando ya no lo pude negar, tuve mucha vergüenza. Hasta que lo empecé a expresar y empecé a dejar salir ese enojo, esa violencia. Y una vez que lo empecé a dejar salir, me di cuenta de que yo ocupaba eso, de que ese enojo era mi medicina, de que ujú, ese enojo me estaba sacando de situaciones en las que yo no quería estar. Y que ese mismo enojo, a medida que lo he ido puliendo, se ha convertido, ya no es enojo, ahora es como una energía mucho más pulida que me permite hablar, ujú, me permite estar aquí y hablar en público. Es la misma energía que me permite hablar mi verdad sin que me importe mucho lo que piensan los demás. Y eso ha sido una gran perla. Y si yo no me hubiera pues, atrevido a reconocerme como una chiquita muy enojada, jamás hubiera transformado eso en la perla que me permite ser una adulta y que ujú. tiene la capacidad y la energía para expresarme. Sí, entonces eso es un punto muy, muy lindo, que en la sombra hay un tesoro para nosotros. Sí, Ujú, definitivamente. A mí me pasó que también, hasta hace poco también, mi manera de decir las cosas era muy frontal y no dulce. Ujú, entonces es como el imperativo de que la verdad está por encima de cualquier cosa. Y eso es verdad y los sentimientos de las personas son secundarios.
Entonces no era tan importante lo que la gente sentía, sino la verdad. Entonces, mira, ese vestido te queda horrible. Entonces yo me sentía muy bien porque me sentía muy sincera, pero dañaba a personas, y afectaba vínculos. Me costó entender y me costó de verdad, me costó lágrimas, me costó vínculos, entender que no siempre la verdad es más importante, reconocer que los sentimientos de las personas y cómo las personas lo reciben es igual de valioso que si el vestido le queda lindo o no. Y también reconocer que puedo decir que el vestido no le queda bien de una manera dulce. Y esa medicina ha sido preciosa para mí. Y las personas que me conocen saben, que me conocen de muchos años, saben que he ido, o sea, tuve que incorporar eso por amor a la gente, porque para mí no, ni siquiera yo sentía que era como que era agresivo. De hecho, esta también es otra, porque tuve hasta que hacer un collage y todo con unas hienas así, todas, todas agresivas, porque también aceptar que hay una naturaleza agresiva en mí y que esa naturaleza también forma parte de mí. Entonces, yo cómo la canalizo, esa agresión, ¿verdad? Que no, o ese ser salvaje que quiere sacar los dientes y las uñas a veces, pero sin dañar a la gente, sin lastimarla, sino más bien edificando los vínculos, dignificando las relaciones. Y me costó relaciones, me ha costado y no ha sido fácil. Y entonces ahora en la autoobservación, porque parte de la cosa es el cómo nos observamos y cómo tanto nos justificamos, ¿verdad? De decir, no, pero es que eso es verdad. No, pero es que yo no estoy hablando feo, o sea, porque yo para mí no era, pero la gente me lo decía y como les comento, para mí fue muy fuerte y me ha costado, pero ahorita verme retrocediendo un toque y diciendo, no, lo puedo decir con dulzura, puedo sostener a esta bestia que habita en mí para que no se coma a nadie y no, y cuidar las relaciones, ¿verdad? Sí, qué hermoso, realmente de eso se trata. Y esto que estás diciendo también es una gran medicina para mí, ¿no? Poder decir eh, la verdad con amor, aunque sea una verdad incómoda. Ujú, Eso ujú. es muy valioso en esta sociedad y poder decirlo con amor entra más profundo. Sí, Es la verdad, entra más profundo. de veras que Es- sí. sí, y esto que dices sobre la violencia, no, perdón, estás hablando de la agresividad, esa agresividad. Y yo también he sentido en mí, ¿no? Esa naturaleza agresiva que se vuelve violenta a veces. Ujú, Y sobre todo, para ser muy honesta, en las relaciones más cercanas, ujú. ¿sí? Con mi familia o con mis parejas, esa violencia sale, ¿no? Perdón, esa agresividad, ¿sí? Es que, y este es el punto que quiero hacer, yo siento que la agresividad puede ser parte de la naturaleza humana y puede ser muy bien canalizada. El problema es cuando se convierte en violencia, cuando Sí, hiere o me hiere a mí. Pero sí. la agresividad es algo que puede ser muy necesario, muy hermoso. Por ejemplo, cuando estamos pues enfrentando este tipo de trabajo, como el trabajo de sombra, se necesita cierta agresividad para enfrentar esa sombra, una agresividad amorosa, ¿sí? O Ujú. ejemplos tal vez como más concretos, en el deporte se necesita cierta agresividad. No es violento, pero es un poquito agresivo. O sea, se necesita dar ese ímpetu, ¿no? Y es parte de nuestra naturaleza humana. Y ahora que hablas de la bestia, ¿no? De controlar esa bestia, nada más quiero poner sobre la mesa que, pues, así lo trabaja Jung, ¿no? El arquetipo de la sombra. Es como esta bestia enjaulada. Y bueno, para los que gustan los sueños y todo eso, lo que él dice muy a grandes rasgos es que muchas veces se puede representar como animales salvajes en los sueños. ¿Sí? Entonces, es eso, ¿no? Es ese animal salvaje que vive en nosotros. En primer lugar, me parece a mí, porque no ha sido reconocido. O sea, si tienes un animal ahí y lo tienes encerrado en el cuarto, y el animal, un perro, y no ve la luz, no le das comida, lo tienes así súper descuidado, obviamente va a estar enojado y obviamente va a querer, va a ser agresivo, violento.
¿sí? Pero ese mismo animal que está ahí, cuando se le presta atención, cuando se le acepta, y puede ser otra cosa. Ujú. Claro, también una cuestión cultural, ¿verdad? En una sociedad como la costarricense, que es una sociedad poco confrontativa, es una sociedad que no le gusta que le digan las cosas de frente, ¿verdad? Es claro, ¿verdad? Que el tico pura vida se vuelve como muy pasivo en ese sentido, de decir las cosas de frente. He compartido con personas, ¿verdad? No costarricenses que tienen más resistencia a decirse las cosas que en la sociedad tica, ¿verdad? En la sociedad tica el pura vida disimula muchas cosas que, que, que a mí precisamente me ponía peor. Pero que me reconozco también desde ahí, ¿verdad? Como en esa necesidad de entenderme en mis entornos y bueno, también, el calladita más bonita, hace que nos reprimamos toda esa cuestión y eso que decías ahorita cuando eras niña, ¿verdad? Que las niñas más bonitas son las que no dicen nada y todo esto, entonces, pucha, sí, se encierra de verdad ese instinto, no sé si es un instinto, no lo voy a poner ahí mejor, pero ese aspecto, ¿verdad? Eh, salvaje, como también dice la doctora junguiana Clarisa Pincola, cuando habla del arquetipo de la mujer salvaje, ¿verdad? O sea, esa necesidad de que las mujeres no estemos así, ¿verdad? Con el vestidito, así, sino comiendo con las uñas y oliendo qué hay en el ambiente, ¿verdad? Y de una manera no tan domesticada como actualmente se nos obliga a ser, ¿verdad? Domesticadas. Totalmente, totalmente. No sé Sí, si, ujú, no sé, cuando quieras, tal vez podemos ver comentarios, si hay alguien tal vez claro, que, sí, pero no, hay perdón. algunos. Hay algunos comentarios, claro que sí. Vamos a ver. Muchas gracias a todas las personas que están. Qué lindo verles por aquí. Había uno. Hay varios. Vamos a ver. Por favor, sí, sí, si hay uno antes de nos lo recuerda, por favor, pero, es que esto vieras que es muy sensible. Dice, dejé salir mi sombra y cometí un error con un amigo. Estoy trabajando el autoperdón, pero cuesta mucho. ¿Te quieres referir, Amber? Sí, bueno, sí, el autoperdón, eso, el perdonarse a uno mismo es algo, es un arte profundo, no es como que te puedo dar una fórmula de cómo hacerlo, es un camino, realmente es un camino muy grande y pues estás en el camino. Lo que me resuena de ese comentario, y que es mi proyección, pero lo voy a decir, es que dice así, dejé salir mi sombra, como que permitía a este animal expresarse y eso causó un problema. Entonces, eh, es como lo mismo, o sea, está bien que la sombra salga, ¿sí? Porque la sombra es que no se puede detener, la sombra se va a expresar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Observar cómo salió la sombra, porque la sombra tiene que salir, de alguna manera tiene que salir. Entonces, la sombra se expresó de esta manera, cometiendo lo que estás percibiendo como un error, pero el error no fue dejar salir la sombra. Eso es lo que quiero decir. Tal vez el problema fue la manera, porque quizás esa sombra, como estaba diciendo Laura, es todavía una piedra como muy en bruto, ¿sí? Pero hay que empezar a dejar salir la sombra, explorarla un poquito, conocerla, ojalá en un entorno en donde a la medida de lo posible no le vaya a hacer nada malo a nadie, ni dañar a nadie, ni a ti mismo, pero sí explorarla, porque cuando vemos la sombra como algo solamente como malo y que hace daño, entonces pensamos que el error es dejar salir la sombra, cuando realmente es necesario explorar esa sombra, porque si la seguimos reprimiendo es que la sombra se va a volver loca y va a salir en los momentos menos apropiados. Esa es la sombra reprimida, la que sale en el peor momento y se jala, como decimos en Costa Rica, una torta, ¿no? Sí, Ujú. eso es lo que podría decir. Yo quisiera referirme al tema del error, porque ese tema me convoca mucho. El tema del error es que nuestra naturaleza también es el error. El error no, esa negación del error también yo creo que es ensombrecer
un aspecto que más bien nos permite evolucionar. Lo voy a poner desde dos puntos. Uno, con un pensador, un filósofo de la ciencia, apellido Popper, que él fundamenta cómo la ciencia avanza a partir del error. Pero lo que nos presentan son los resultados, digámoslo así, lo que ya está pulido, cosa que nunca tampoco existe, porque la ciencia siempre está, ¿verdad?, transformándose, pero el error es el que permite llegar ahí. Entonces, el no reconocimiento del error es un error. Entonces, reconocer el error es vital. Hay un movimiento que se llama erroristas y entonces se integran en el arte también como, así mismo como en la ciencia, pero en el arte. ¿Verdad? Las piezas que no salen bien son las que hay que exhibir también, porque ellas integran todo ese experimento que somos. El tema del autoperdón me parece hermoso porque autoperdonarnos es una manera de amarnos, es de aceptarnos, entonces es súper valioso que cometieras ese error para aprender a perdonarte. Qué lindo, eso es un tesoro. Y después el amigo, pues el amigo es, es una persona importante, pero la persona más importante eres tú y descubrirte a ti mismo y conocerte y perdonarte y amar tus errores. Entonces, eso también es lindísimo, me parece a mí. Vamos a ver qué otra cosita. Gracias, qué lindo verles a todas y todos por aquí. Me encanta, me emociona mucho. Dice, ¿qué sucede cuando sentimos mucha culpa y vergüenza por haber hecho algo equivocado al dejar salir la sombra? Pues es la misma reflexión, ¿verdad? O sea, la equivocación siempre va a ser, o sea, siempre me voy a equivocar. Es parte de la existencia para yo precisamente crearme en esta realidad. Entonces, la equivocación es el ser mismo y pues la culpa y la vergüenza, ahorita hablábamos, ¿verdad? También ellas son vías para descubrir lo que ahora queremos ser, porque este, tal vez cuando no sentimos, como era el caso que yo les exponía antes mío, cuando yo decía las cosas de la manera más tosca y yo no entendía que a la gente le dolía. Es más, les digo la verdad, a mí me caía mal que a la gente le doliera, porque me parecía como una especie de debilidad, o sea, como te digo algo y ahora te duele, o sea, era terrible. Y entonces, cuando ya a mí me empiezan a decir y yo pierdo vínculos y empiezo a sentir eso, ¿verdad? El dolor de la pérdida, la culpa de haber dicho algo indebido o de una manera inapropiada, y cuando empiezo a sentir todo eso es cuando yo empiezo a despertar a que puedo hacerlo de otra manera. Si no hubiera sido por eso, tal vez seguiría en la misma forma, ¿verdad? Que no me permitía hacer. Yo quisiera agregar algo sobre la culpa y la Claro, vergüenza, claro, por este, favor. que es muy común, ¿no? Y a veces nos sentimos muy solos en esas experiencias de culpa y vergüenza, pero a todos nos pasa y sobre todo cuando estamos empezando a ver esas sombras en nosotros. Y lo que quisiera decir es que eh, yo lo siento así, como que esas experiencias de culpa y vergüenza son como un reto que nos permite expandir y ampliar nuestra capacidad de amar. Estoy en ese estado de culpa, estoy en ese estado de vergüenza porque hice esto y esto fue terrible y me culpo y me juzgo. Y cuando yo soy capaz de amarme, aún habiendo hecho eso, estoy lo que me gusta llamar amando eso que antes era imposible para mí amar. Y cuando yo amo eso que antes era para mí imposible amar, estoy aprendiendo el arte del amor incondicional. Entonces, yo siento que la culpa y la vergüenza, así como otros aspectos, son esos aliados que de alguna forma nos retan, ¿sí? Como eso que nos mira a los ojos y es como, ok, ¿vas a poder amar esto o no? Aunque te cause mucha culpa, aunque te cause vergüenza, pero ¿vas a poder amar esta parte de ti o no? Entonces, Uy, me son, parece fundamental. Sí, me parece fundamental eso que estás diciendo, porque precisamente puedo amarme, que ayer hice una publicación sobre el amor, ¿verdad? Cómo los brujos han desarrollado la forma más fina, más refinada de amor, porque se aman a sí mismos. Entonces, ese refinamiento de amarnos a nosotras y nosotros mismos es amarnos ahí, incluso cuando amamos a otra persona, ¿verdad? Porque es muy lindo amarse
a los 15, que uno no tiene, ¿verdad? Digámoslo así, ¿verdad? O sea, con aquella inocencia, por así decirlo, pero cuando amamos en la profundidad de los dolores de la otra persona, de los defectos de la otra persona, es porque también reconocemos nuestros propios defectos, nuestros propios dolores, nuestras propias carencias. Y si nos amamos desde ahí, entonces refinamos esa energía para poder compartir ese amor afuera, ¿verdad? Toda Judith dice, como una incomodidad del alma que nos permite pulir y descubrir. Sí, o sea, nadie vino aquí con, con el diamante pulido. Precisamente vinimos a hacer el trabajo, el hermoso trabajo de convertirnos en lo que somos. Cada uno tiene su verdad, dice Sebastián. Lo que es feo para mí puede ser hermoso para otra persona. Coincido. Caigo en cuenta de la vulnerabilidad que me genera mi sombra. Gracias por esa palabra. Ah, vulnerabilidad, Adri. ¿Qué opinas, Amber, de la vulnerabilidad? Ay, es una maestría, ¿no? La maestría de la vulnerabilidad. Es algo tan importante para conocernos a nosotros mismos. Si no somos vulnerables, es que no se puede. Yo lo siento así, no podemos llegar a la profundidad de lo que somos, de esa vulnerabilidad, ¿no? También, se me viene esta imagen, por alguna razón, es como que veo una apertura en el cuerpo, como una fractura que permite llegar a la profundidad. Así lo siento. Entonces se siente como una fractura, como algo doloroso, como algo que nos causa pues incomodidad, pero que permite llegar a lo profundo. La vulnerabilidad no solo permite llegar a lo profundo, sino que permite que lo profundo se exprese. Y eso profundo es un gran amor y una gran verdad, una gran autenticidad, grandes joyas de luz, ¿sí? Y eso se expresa, grandes dones, eso se expresa cuando permitimos esa vulnerabilidad, ¿sí? También es, pues, una joya enorme en las relaciones. Cuando somos capaces de relacionarnos con otra persona desde esa vulnerabilidad, se tejen niveles de intimidad muy hermosos y muy necesarios en la actualidad, que muchas veces tenemos relaciones como muy desde la máscara, como yo soy este personaje, tú eres ese personaje, y nos relacionamos desde el personaje, todo está bien, pero no hay una intimidad real, ¿no? Y la vulnerabilidad permite eso. Sí, definitivamente. Y también eso que dices tan urgente ahorita y es porque, no sé si tanto ahorita, pero en este pensamiento patriarcal, la vulnerabilidad es vista como eso, una debilidad. Entonces, parte de la máscara es no ser vulnerables, porque en el imaginario de la mente patriarcal, ser vulnerables no es apropiado, y menos para los hombres, ¿verdad? Que se tienen un nivel de exigencia en el patriarcado de reproducir el rol de la violencia. Entonces, ser vulnerables no es permitido. A las mujeres hasta cierto grado de vulnerabilidad es permitido, pero tampoco tanto, ¿verdad? Se aprecia mucho la fortaleza como un valor y no la vulnerabilidad como un valor, ¿verdad? Me Total. encanta esta pregunta que hace verdadera Artemisa, que dice, ¿la sombra vivirá siempre con nosotros? Yo quisiera introducir aquí un tema porque, bueno, voy a poner dos palabritas porque yo estaba como, ¿cómo hablo esto? Ampitos ahorita de, porque hay una dimensión, por así decirlo, objetiva y subjetiva de hablar de la sombra. Por así decirlo, no se lo tomen literal, por favor. Cuando digo subjetiva es esto que estamos hablando, mi enojo, la ira, el resentimiento, todo aquello oculto que no quiero que la gente vea de mí, sino la máscara, como dice Amber. Entonces, todo eso que habita en nosotras y nosotros. Hay una dimensión objetiva de hablar de la sombra desde el punto de vista que lo voy a plantear, que no es el único, no es el único, digamos, paradigma cultural que lo plantea, pero desde el punto de vista del México profundo, tiene que ver con un intercambio energético que se dio entre seres. Entonces,
uno de ellos somos nosotros, los seres humanos, y otro es el llamado la sombra. Entonces hay una especie de instalación foránea en nuestro mundo que nos hace soñar sueños que no son auténticamente humanos. Todo esto es mi manera de explicarlo, pero ustedes pueden ir a profundizar en ello. Entonces hay una instalación, ¿verdad? Foránea, es decir, no humana, que nos pone a soñar sueños que no son los sueños libres, los sueños de libertad que podríamos tener. Entonces, ¿qué pasa aquí con esto de que la sombra nos acompañará por siempre? Hay un pasaje, la primera vez que de manera objetiva uno de los nahuales vio a una de las sombras, o sea, estos seres que habitan con nosotros y nosotras, pero están negados y no los vemos y creemos que estamos solos en esta situación y que el androcentrismo es tal que creemos que en serio vivimos esta realidad solas y solos. Y cuando la primera vez que los ve y ve cómo se alimentan de las emociones más bajas, ¿verdad? Y demás, de los seres humanos, o sea, el sufrimiento, la angustia, la preocupación y toda esta energía genera energía, porque primero todo es energía, y entonces hay una especie de esclavitud. Incluso lo voy a poner de la manera más cruda, y es que es una especie de gallinero, donde estamos siendo alimentados para alimentar. Entonces, cuando se da cuenta este nahual de esto, le pregunta al otro, o sea, ¿cómo es posible que ustedes no estén liberando a la humanidad de eso? ¿Cómo es posible que ustedes sean tan egoístas y que no estén liberando a la humanidad? Entonces, el benefactor le dice, anda, ve y trata de liberar a alguien, te van a patear, te van a odiar, porque nadie quiere ser libre. Ok, entonces ahí hay una especie de simbiosis que hemos desarrollado con estos aspectos, tanto a nivel subjetivo como a nivel objetivo. Entonces, digamos que la sombra tampoco es libre, porque también depende de nosotras y nosotros. Y cuando alguien se libera, dicen que es la sensación de mayor soledad y tristeza que puede sentir una persona, porque ahora le toca sola enfrentarse con el misterio y no con todas esas sombras que también somos, como agua y aceite combinado. Esto es muy crudo, muy rudo. No estoy tratando de convencer a nadie, aquí no buscamos convencer a nadie, son perspectivas. En el antiguo Egipto también se representa mucho a las sombras como tal, como entes también que con los que compartimos el universo, no solo existen las sombras, pero entonces siempre nos va a acompañar, va a estar con nosotras, con nosotros. Amber, ¿qué opinas? Wow, qué fuerte hablar de esto, ¿no? Justamente este fin de semana que acaba de pasar andaba en unas ceremonias y se me venían, yo cerraba los ojos, cada vez que cerraba los ojos se me venían imágenes de la película Matrix, para quien ha visto Matrix. Eso tiene mucho que ver con, me parece a mí, con lo que estás diciendo, Laura, ¿verdad? Para mí la película Matrix, la trilogía de Matrix es una representación de, pues, esta propuesta de que existe una inteligencia inorgánica, artificial, sombría, que tiene el objetivo de predar la energía humana, ¿sí? Y a mí me encantan las películas de Matrix, realmente las vi hace muy poco y las sentí en lo profundo de mi ser. Y cuando estaba en estas ceremonias, vi esto y lo vi con mucha crudeza, ¿no? Entonces, realmente es algo muy fuerte. Este, y una pregunta que me he hecho mucho y justamente es lo que estás tocando. La pregunta que yo me he hecho, sobre todo cuando estoy en los sueños y veo algún ser que es como sombrío, porque me gusta mucho el tema de los sueños y estoy pues explorando mucho ese mundo. Entonces la pregunta que yo me hago ¿es este sueño, perdón, es este ser una proyección de mi miedo o es este ser un ser autónomo, sombrío, pero que esa parte de mí, o sea, que es separado de mí? Esa pregunta me ha acompañado mucho tiempo. Y hace, no sé, tal vez hace unos meses vi a una persona que estaba hablando justamente de estos seres que aparecen en los sueños
Y lo que él respondió fue, me cambió, me tocó mucho. La persona le preguntaba justamente esto, que si esto que vemos en los sueños son una proyección de nuestros miedos o que si son seres separados. Y él dijo, ¿cuál es la diferencia? Y eso me tocó mucho, porque entonces es ese punto en donde lo objetivo y lo subjetivo de repente colapsan. ¿Y qué es esta realidad? Sino pues eh, una sola, ¿no? Y pues están estos seres sombríos que nos están predando desde afuera, pero es que están adentro también. Entonces, es como una cuestión que está muy tejida, que si siempre van a estar ahí, realmente es que no tengo la capacidad para responder, no tengo la menor idea. Lo que sé es que en este momento están ahí y que de alguna forma los acepto como parte de la creación y como una parte de mí. Y cuando digo mí, no digo hombre, digo pues la conciencia que soy, que me habita, porque esos seres nos permiten pulirnos, lo que está diciendo, nos permiten pulirnos a un nivel que jamás, pienso yo, podríamos si no tuviéramos ese gran reto que ellos nos ponen en la mesa, ¿sí? Pues eso es lo que puedo Sí, decir. pues me encanta lo que dijo esta persona, porque efectivamente, o sea, dónde empieza una cosa y termina otra, y no es que entonces porque esté afuera yo ya, entonces no tiene nada que ver conmigo, porque está ahí y porque también somos creadoras y creadores de toda esta situación, o sea, somos responsables, no somos víctimas aquí de ese predador. Eso que está encapuchado de esa manera, en realidad puede ser la luz misma, pero de forma desafiante, porque pues es nuestro trabajo en esta encarnación, ¿verdad? Precisamente eso, pulirla, pulir, pero tal vez si no fuera gracias también a estos seres tan despreciables, tan vomitivos, tal vez no estuviéramos haciendo ese trabajo. Entonces, ser responsables es nuestra tarea. Vamos a ver. No creo en el error, todo es perfecto, somos creados en perfección, solo existen vivencias sin error, eso creo. La perfección es una realidad, claro que sí, es una verdad santa, es una verdad sagrada, la perfección. Muchas gracias a ambas por ayudarme en este momento difícil. Todo te apoya, Witty, todo. Dejar salir mi sombra en la mayoría de veces me ha hecho sentirme liberada, dejar salir una parte de mí que siempre me había pedido que reprimiera. Siento que sale una parte de mí que amo. Gracias, Meli. Qué, qué bueno saber eso. Es así. Es muy liberador reconocerlo. Gracias por expandir mi capacidad de amar. Dice Girasol, en algunas ocasiones he observado que cuando algunas personas se han acercado a pulir su sombra, en algunas ocasiones he observado que cuando algunas personas no se han acercado a pulir su sombra y la rechazan, le temen mucho a la vulnerabilidad de otros. ¿Será un espejo? De fijo, yo pienso que de fijo, claro. Total, esa vulnerabilidad del otro incomoda mucho porque nos toca la nuestra, ¿no? Nos interpela a ese nivel. Pues yo pensaría que sí. No sé cómo lo ves tú, Lau. Pues casi siempre actuamos hacia afuera como somos hacia adentro. Es una cuestión definitivamente que ya sabemos, como dicen, como una clave hermética y todo esto, ¿verdad? O sea, a como yo soy en profundidad hacia adentro, soy en profundidad hacia afuera. Entonces, pues sí, con el tema del espejo yo tengo particularmente, ¿verdad? No es una verdad, sino como que a veces lo que pasa es como que también lo usamos de una manera, o sea, hay que profundizarlo, ¿verdad? El espejo de obsidiana, en el caso de nuestra Mesoamérica profunda también, es un espejo que corta. O sea, si vas a hablar del espejo, también vas a tener cuidado que te puedes cortar, porque no es solamente decir, lo que tú piensas es tu problema, ¿verdad? Mm, Porque, por ejemplo, como les decía antes, si yo hubiera pensado así con toda la gente que me decía que yo era grosera al hablar,
Entonces yo hubiera dicho, ah, pero es que es tu espejo, ¿verdad? Es tu propia grosería que me la estás proyectando. Entonces a veces siento yo que puede ser un facilismo utilizar el espejo de esa forma. Mientras que cuando realmente afuera y adentro somos uno. La unidad es una cuestión muy compleja de entender porque hemos sido criadas y criados en la separación. Creemos que el mundo es un mundo de objetos separados y todas y todos, pero en realidad hay una cuestión de ser unidad. Entonces, cuando otra persona es vulnerable y me dice algo sobre sí, entonces, ¿verdad? ¿Cómo yo lo puedo recibir desde mi propia vulnerabilidad? O cuando alguien no acepta una situación propia, revisarme y decir, fue pucha, si esa persona no acepta, hay cosas que yo tampoco acepto, ¿no? Y no simplemente como depositar afuera, ¿verdad? Sino tratar de llevar adentro de una manera elevada, de una manera que nos eleve la conciencia, no que eleve el ego, porque eso es muy fácil, ¿eh? Todo eleva el ego, ¿verdad? Está buenísimo, Lau, lo que estás diciendo. Son como acotaciones súper importantes. Este, porque sí, el espejo es para vernos a nosotros. No, no es para, pues, no es para juzgar. Es para vernos a nosotros mismos. Y es que siempre es vernos a nosotros, porque somos nosotros. Lo que vemos afuera somos nosotros, ¿no? Entonces, sí, está muy bueno lo que estás diciendo. Muchas gracias. Qué fuerte, Mae, dice Girasol. Es una amiga mexicana que le encanta la palabra Mae. Los acepto como una parte de la creación, exacto, sí. Y ahorita que dices esto, Girasol, los acepto como una parte de la creación, también hay algo que es importante de reflexionar acá, y es el tema de que, bueno, la sombra también, aunque podemos decir que más allá del bien y el mal, pero es como el mal del mundo también, ¿verdad? O sea, como toda esa fuerza de ignorancia que gobierna, ¿verdad? En un sistema cultural donde se mata la vida, donde se destruye la libertad, las bases de la libertad, donde, bueno, tenemos una sociedad colapsada precisamente digamos, de maldad, llamémosle así para hablar en términos de la sombra. ¿Y cómo hacemos para entender ese espejo dentro nuestro? Es una gran inquietud y no es que quiero decir que tengo una respuesta, es una inquietud que surge porque definitivamente en lo global, ¿verdad? En lo fractal, hay una cuestión claramente desequilibrada en ese sentido. Entonces hay un Nahual también que dice que la postura individual tarde o temprano termina convirtiéndose en una postura colectiva. El problema es que empezamos en lo colectivo, queriendo cambiar las posturas colectivas y no cambiamos individualmente, ¿verdad? La percepción, muy a propósito del trabajo de Amber, que se llama Libertad de Percepción, y es esa desinstalación, ¿verdad? De toda esa fuerza que pueda tener en las personas. Como les digo, no tengo una respuesta, tengo muchas inquietudes en torno a eso y yo sé que hay muchos puntos encontrados. Entonces, si alguien quiere comentar algo y también, Amber, si quisieras compartir algo. Sí, claro. Ahora que estabas diciendo esto como del bien y el mal, se me vino esto a la mente, lo veo, no sé, como conciencia e inconsciencia, ¿verdad? Para tratar como de diluir cualquier moralidad que tal vez se nos pueda colar en el entendimiento de estos temas. Entonces, lo podemos ver así, digo, es una posibilidad, ver la sociedad como una sociedad que está pues tejida en la inconsciencia. Y la inconsciencia no es otra cosa que la inconsciencia de nosotros mismos, como tú lo estás diciendo. Sí, la revolución de conciencia, el despertar de la conciencia empieza adentro y se refleja afuera. Sí, entonces, eh, para mí es eso, es sencillamente una toma de conciencia muy honesta, muy vulnerable y muy radical acerca de lo que somos. Y que eso que consideramos malo es como la inconsciencia
¿cuál es la palabra? Es como la inconsciencia actuando de forma autónoma, así lo veo. Y que en el momento en donde se toma conciencia de eso, pues se ilumina ese aspecto y, y se transforma, ¿sí? Así lo veo. Bueno, ahí queda la inquietud y vamos a ver si alguien más también quiere comentar. Bailarín con, no sé cómo se pronuncia, pero dice, desde la antroposofía le llamamos fuerzas opositoras y es cierto, son nuestro desafío para pulir nuestro espíritu. Exacto, no es emprender una guerra más, ¿verdad? Es entender su papel para nuestro desafío. El verdadero placer está en el desafío. Anoche soñé con animales gigantescos que nunca pensadas esas formas. Nunca pensadas esas formas. Marvin, ¿cómo es la cosa? No entendí. Pero qué bueno que recuerdas tus sueños. Eso es lo más importante. Dice, entre más grande la luz, más grande la sombra. Mejor caminar por medio, ¿no? Ah, que toque. Eso es cierto. Eso es cierto. Sí, ahí quisiera decir algo, quisiera Por decir favor. algo, que, que sí, o sea, yo lo siento así, no sé si es verdad o no, pero así lo percibo en este momento. Y para mí, caminar en el medio es eso, es tener conciencia y tener presencia, ¿verdad? Tratar de ver más allá de esa dualidad entre la luz y la sombra y nada más estar presente con lo que es, ¿verdad? Aceptar lo que es, ver lo que es. Entonces, eh, aquí quiero mencionar algo también que me parece importante, que es que no en todo lado, pero en muchas ocasiones se ven estas expresiones de una falsa luz, ¿sí? Entonces, tal vez, y me pasa, y nos pasa a todos, nos pasa como colectivo, tal vez nos creemos muy despiertos o muy iluminados y muy esto, muy lo otro, y en esa falsa luz hay una gran oscuridad, ¿sí? Entonces, me parece que esas son las falsas luces que hay que aprender a ver, porque cuando nos inclinamos mucho a eso que parece luz, realmente estamos proyectando una sombra gigantesca, que es lo que está diciendo Girasol. Entonces, al caminar en esa senda media, el filo de la navaja, ¿no? El justo medio, estamos simplemente en esa presencia, ¿sí? Eso es lo que quiero decir. Sí, pues bueno, yo dije que es verdad, pero como dicen los Kylax, es verdad para mí. Es cierto. ¿Por qué? Porque, bueno, yo lo he visto en mí, ¿verdad? Cuando yo me siento que estoy más hundida en una situación así como sombría, ahí es donde encuentro un montón de mí misma y encontrarme a mí misma es la mayor de las luces que he podido vivir. Y también pues a veces cuando estoy en la euforia de sentirme que estoy ahí, eh, más bien no veo bien el camino y me tropiezo y cuando me doy cuenta estoy en el mismo punto. Entonces ese precisamente es aprender a caminar. Me recordó esto una frase también que una vez leí que me resonó mucho, que dice que si usas o si está, no sé cómo es que dice bien ni quién la dijo, pero es como si hay exceso de luz, no vas a poder ver las estrellas. Entonces es eso, ¿verdad? Tratar como de crear un ambiente en el que nunca haya conflicto, nunca haya ruido, nunca haya distorsión de nada, que nada se mueva, todo está ahí. Tenía un profesor, por ejemplo, en el tema del cielo, porque nos han hecho creer como que el cielo es aquel lugar, ¿verdad? Donde precisamente todo es luz y todo. Entonces nunca se me olvida este profesor que él dijo, el cielo, el lugar más aburrido, ahí no pasa nada. Entonces fue como, ¡fu! Entonces algo así es también, ¿verdad? O sea, estar en la luz y la gente muy maestra, ¿verdad? Como, por ejemplo, un Krishnamurti que toda su vida tuvo un montón de dolores físicos y que en su vida estuvo, pues, su medio, su centro, fue lidiar con ese dolor en medio de toda su sabiduría también, que mucho de su sabiduría posiblemente provenía de su dolor. Dice, ¿cómo me doy cuenta de que no estoy elevando el ego en lugar de la conciencia? Bueno, creo que
Cuando estamos inflando el ego, este, puede ser que no nos demos cuenta, pero nos vamos a sentir, en el fondo nos vamos a sentir mal. En la primera etapa es como una sensación de euforia, de sentirme mejor que otro, pero en el fondo, debajo de eso, hay una incomodidad de creerme separado del otro, ¿sí? Entonces, siempre que nos sentimos mal, pero no mal como físicamente, sino como mal a nivel psicológico, podría decirlo de esa manera, es porque estamos alimentando el ego. Ya sea que lo estemos inflando para arriba, como soy mejor que los demás, o lo estoy inflando para abajo, soy peor que los demás y soy la víctima, ¿sí? Pero si estamos sufriendo a nivel psicológico, siento yo, estamos en ese ego. Bueno, yo creo también que el ego es un aspecto de la conciencia, ¿verdad? No es que está el ego y la conciencia, sino el ego también es conciencia, pero es una forma de percibir que está acomodada a una moral, a una realidad cultural, a una importancia personal, es decir, todo gira a mi alrededor y todo esto. Y yo creo que la manera de darme cuenta si eleva mi conciencia, eh, digamos, más allá del solo el aspecto del ego, que es como un aspecto más bien pequeño de lo que somos, este, es cuáles resultados te da, ¿verdad? O sea, qué resultados en tu vida en concreto tienes en relación al trabajo que haces. Es decir, mejoran tus vínculos, te sientes más satisfecha, más plena, o eso, tienes un pesar todavía que es como no, ¿verdad? Hay algo ahí todavía que no me está dando sus resultados. Entonces, creo que en los resultados prácticos en la cotidianidad podemos ver eso. Dice, ¿qué me recomiendan para poder disculparme con otra persona que fue afectada por una sombra, por una situación sombría? Pues yo diría justamente esto de la vulnerabilidad, ¿no? Bueno, eso es lo que yo haría, no sé, ¿verdad? Pero es lo que más me ha funcionado, realmente abrir el corazón, hablar desde mi corazón, hablar desde mi vulnerabilidad, no tener miedo de exponer y expresar y evidenciar que soy un proyecto en construcción y que hay un montón de partes de mí que no están depurados. Y poder exponer eso con honestidad, autenticidad, humildad, es muy valioso. Sí, qué valioso. Y también pues la humildad de las guerreras y de los guerreros. La diferencia que tiene es que se, se basa en la mirada que tengas de sobre ti mismo y sobre ti misma. Eso es una gran diferencia, lo cambia todo. Es decir, cómo tú te ves a ti misma, a ti mismo, es clave, no cómo te ven los demás. Porque si ves cómo te ve la persona que tú le hiciste daño y no cómo te ves desde tu propio corazón, o sea, ¿qué piensa tu corazón de ti? Si tú estás con tu corazón ahí y sabes lo que tu corazón piensa de ti, entonces el resultado, a propósito de los resultados, no va a depender de la mirada de la otra persona, sino la propia tuya. Y si la otra persona piensa muy mal de ti y tú crees en esa percepción antes que en lo que te dice tu propio corazón, entonces no vas a alcanzar digamos, esa posibilidad ante ti mismo, ¿verdad? Que es la que más cuenta radicalmente. Total, total. De hecho, en mi experiencia personal, cuando he podido alcanzar esa humildad que estás precisando, que está súper valiosa la precisión, lo que veo en mí es una gran luz, ¿sí? No me opaco. No es esa humildad de, ay, soy una idiota o la cagué, no, es otra cosa. Es una conciencia de, voy a ser auténtica y está bien para mí serlo. Y es lo que veo, lo que logro encontrar en ese acto, es un acto de poder. Lo que logro encontrar en ese acto de poder es una gran luminosidad que se me refleja. Ujú. Claro. Y si vamos a ese lugar, a esa batalla, pensando mal de nosotras mismas, mejor no vayamos. Aunque la otra persona nos diga, no, todo bien, no pienso nada mal, si pensamos mal de nosotras mismas,
No lidiemos con una batalla así, primero con nosotras y nosotros. Pulir esa autopercepción. Lo que decía Marvin antes era que soñó con animales nunca pensados, o sea, animales nunca vistos. Me encanta, los niños y las niñas sueñan sueños y recrean porque viven en contacto con su ser creador. Entonces pueden crear en sus sueños. Entonces posiblemente estás creando. O bueno, o conectando con otros mundos, ¿por qué no, verdad? Desde el punto de vista de la antroposofía, a Gliman y Lucifer, Alicia Olea nos dice, hace un tiempo empecé a reconocer los monstruos que vivían en mí y para que no estén tanto los dibujé para reconocerlos. Armé una caricatura y conversé con ellos. Genial, genial. El poder del arte es invaluable. Gracias por compartirlo. Guisardo dice, para ver el arco iris no puedes estar en un lugar soleado y tampoco en un lugar lluvioso. Tiene que ser en medio para obtener la percepción de los colores. Muchas gracias. Qué Hermoso. lindo. Gracias. Queremos ver el arco iris siempre. Bueno, y ese era el último comentario. Entonces, bueno, podemos ir cerrando. Está muy lindo. Me encantó, me está encantando. Y me siento muy cómoda con ustedes, con Amber y con todas nuestras luces y nuestras sombras. Muchas gracias, Lau, por permitir este espacio tan necesario para hablar de lo cómodo. Siempre digo que es el trabajo sucio que no queremos hacer, pero que es tan importante hacer. Entonces te agradezco mucho por permitir este espacio, por crear este espacio. Gracias, gracias también. Pensé que con qué tema me gustaría iniciar el año y fue sin duda el tema, porque, porque eso somos, ¿verdad? Y entonces en el autoconocimiento y todo, y a mí me pasa mucho que hay mucha gente que me dice, ¿verdad? Oh, eso es pura luz. Y por allá en Facebook me llamo Luz porque mi mamá, una de mis mamás se llamó Luz. Entonces, ¿verdad? Me identifican mucho con la luz y entonces yo a veces me siento como parcializada, ¿verdad? Como que no sabes la batalla también ¿verdad? Entonces la gente tal vez proyecta, no, es que ella es tan luminosa, pero, y yo no, y todas estas cosas, entonces también me quise exponer a mí y qué mejor que hacerlo con vos, porque sos una guerrera y no te vas a identificar, porque ese es el punto, que no nos podemos identificar, pienso yo, ni con nuestras luces ni con nuestras sombras, porque somos más que eso, no somos eso, no somos las cualidades de que ahora yo hablo con dulzura, ni que antes era una bestia hablando, o sea, ninguna de las dos queremos la libertad, que queremos ir más allá y no identificarnos para que precisamente podamos ser lo que somos. Y bueno, yo quería también dejarles la inquietud de más allá de escuchar también todo esto, sino plantearnos una reflexión seria, como ahora que dije, el cuchillo de obsidiana, o sea, es una cuestión seria cuando queremos hacer estos trabajos. Entonces, que de una forma seria plantearnos qué no me gusta de mí, allá en lo más íntimo de sus corazones. Y si quieren, después rompan la hoja para que nunca nadie lo vaya a ver, porque yo sé que no es cómodo. Hay cosas que yo he escrito de mí que no me gustan, que inmediatamente las tengo que romper, porque hasta a mí misma me cuesta verlas, reconocerlas, y ahí volver a escribirlas, y ahí vamos, ahí vamos. Entonces, reconocer qué no me gusta de mí es muy valioso, porque es conocernos. Entonces, en esta dimensión, en qué no me gusta de mí y también qué me han dicho ciertas personas que son valiosas para mí. ¿Verdad? No es que cualquiera que pasó por la calle y que me dijo que me quedaba feo el vestido, voy a seguir con el vestido, sino Amber, que me llamó y me dijo, mira, ese vestido, madre, te podría, no sé, me explico, o sea, esas personas que para ti son valiosas y te han dicho las verdades, porque realmente la gente más valiosa en nuestras vidas es las que se acerca y nos dice, mira, tienes ahí esa situación.
porque la mayoría quiere vivir también desde nuestra máscara para no enfrentar su propia inadecuación. Entonces, haciendo esa valoración de qué no me gusta y qué me gusta, también pueda yo hacer un equilibrio con lo que me gusta. Es decir, si pongo no me gusta tal parte de mí, que pueda poner algo que sí me gusta en igualdad, o sea, que no hagamos una lista de 30 cosas que me molestan y 2 cosas que me gustan, porque ahí entonces ya hay una situación, ¿verdad? De autopercepción también que no está bien. Entonces hagamos parejo. Me gusta esto, no me gusta esto. Eso soy, las dos, lo que me gusta y lo que no. Y hacerlo eso de una manera seria, con ganas de ser lo que somos pero ¿cómo vamos a ser lo que somos si no reconocemos lo que encarnamos en este momento? Esos desafíos. Entonces es una invitación, yo también la tengo todos los días, o bueno, muchos días, ¿verdad? Cuando me encuentro con los aspectos de mí que no me gustan y que quiero ir más allá de ellos. Y por mi parte nada más, pues añadir ese recordatorio de que en la sombra siempre hay un tesoro para ti, siempre, siempre, siempre. Entonces, reconocer eso, al principio es incómodo, pero hay algo ahí para ti. Hay una pieza ahí que viene a añadir a tu completud. ¿Sí? Amber, te agradezco así con el alma por tu trabajo, por tu forma de conocerte también y de exponerte, por tu simplicidad para hacerlo. Entonces te agradezco inmensamente también por haberme tropezado contigo en mi camino. Tropezado es una broma. Pero bueno, haberme encontrado contigo en este camino y sinceramente con la mayoría de las personas que están, que conozco y las personas que no conozco también, gracias por estar y por ser parte de este mapa vivo de la existencia, por haberse conectado hoy y para las personas que lo van a ver después también, gracias por estar ahí, gracias por la valentía y gracias por hacer el trabajo, porque lo que hacemos hacia adentro es lo único que podemos aportar hacia afuera. Entonces, todo lo que hagas, te lo agradezco con mi corazón porque lo haces por la humanidad, por nuestra hermana humanidad. Entonces, inmensamente agradecida y que tengan una noche hermosa, así llena de luz y de sombra. Primero de sombra porque es noche. Y que todo sea para el mejor y más elevado bien de sus caminos. Muchas gracias a todos. Gracias, Lau. Un abrazote. Nos vemos. Gracias. Chao.